Mi esposo siempre había sido un hombre ambicioso, pero nunca imaginé hasta qué punto estaba dispuesto a llegar. Desde que supo de la herencia de mi familia, sus ojos se transformaron en algo que yo no reconocía, un brillo frío, calculador, lleno de codicia. Me hablaba de hacer crecer nuestro futuro, de garantizar seguridad, pero yo conocía el verdadero trasfondo, quería todo, absolutamente todo lo que mis antepasados habían acumulado con esfuerzo y paciencia. Aquella tarde, mientras el sol caía tras las ventanas de la biblioteca familiar, él se acercó con pasos seguros, sonriendo con esa arrogancia que siempre me irritó. Yo fingí distraerme en unos libros antiguos, pero cada movimiento suyo lo tenía registrado en mi memoria. Sabía que este día llegaría, y también sabía que no sería fácil. Mi abuelo había muerto años atrás, pero su astucia seguía viva. Antes de partir, había dejado instrucciones precisas y medidas de precaución que nadie más conocía. Entre sus cosas, había colocado grabadoras ocultas, documentos falsos y pistas que solo alguien con un ojo entrenado podría descifrar. Y ahora, mientras mi esposo extendía la mano hacia el escritorio buscando el testamento, sus dedos rozaron algo que no debía existir, un pequeño dispositivo escondido entre las sombras. El silencio se volvió denso, casi insoportable. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la transformación en su rostro. Primero fue confusión, luego, incredulidad, finalmente, pálido y rígido, como si de repente la gravedad del lugar lo hubiera atrapado. Yo apenas podía contener una sonrisa. Sabía que cada palabra grabada por mi abuelo estaba a punto de desenmascarar la traición que él llevaba meses tramando. ¿Qué es esto?, murmuró, tocando el dispositivo sin darse cuenta de que cada movimiento quedaría registrado. Yo permanecí inmóvil, pero por dentro celebraba cada segundo. Mi abuelo había anticipado esta escena con precisión quirúrgica, la codicia de un hombre revelándose a sí misma, sin posibilidad de escape. Sin manera de justificar sus actos ante la justicia familiar que él mismo había tejido. Lo que él no sabía era que la grabadora no solo captaba el sonido, cada palabra, cada gesto de arrogancia quedaba registrado como evidencia indiscutible. La trampa no estaba en el testamento, sino en su propio deseo de apropiarse de algo que nunca le perteneció. El mensaje final de mi abuelo, preparado meticulosamente, sería la sentencia de su deslealtad. Mientras él retrocedía un paso, casi temblando, el peso de lo que había hecho comenzaba a hundirlo. Sus ojos, que antes brillaban con codicia, ahora buscaban una salida que no existía. Era demasiado tarde. Cada secreto que había guardado para sí mismo, cada mentira que había construido para manipularnos, estaba a punto de ser expuesto, y yo, aunque con el corazón acelerado, me sentía en paz. En ese instante entendí algo fundamental: la riqueza puede comprarte muchas cosas, pero nunca puede comprar honor, lealtad ni el juicio de quien verdaderamente conoce tu alma. Mi abuelo, incluso desde la tumba, había ganado la última partida. El aire en la biblioteca se volvió más pesado, casi eléctrico, cuando mi esposo comprendió que no estaba frente a un simple documento. Sus manos temblaban levemente, pero su mirada todavía buscaba dominar la situación, aferrándose a la ilusión de control que pensaba tener. Yo me levanté lentamente, caminando hacia él con paso firme, consciente de que cada palabra, cada movimiento, estaba siendo registrado por la pequeña grabadora oculta que mi abuelo había colocado estratégicamente. ¿Qué significa esto?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero con un hilo de desesperación que no pudo disimular. Significa que conocía tu plan desde el principio, respondí, con la voz más calmada de lo que me sentía por dentro. Mi abuelo también lo sabía. Cada acción tuya, cada mentira, quedó registrada. El cambio en su rostro fue inmediato. La codicia que lo había impulsado se transformó en miedo puro. Ya no era el hombre seguro que creía poder manipular nuestra herencia. Ahora estaba atrapado, desnudo ante la verdad que se desplegaba implacable ante sus ojos. La biblioteca, que hasta ese momento parecía un espacio neutro, se convirtió en un escenario de juicio, y él era el acusado sin posibilidad de defensa. No puede ser, balbuceó. Esto no prueba nada. Prueba tu traición, interrumpí, acercándome un paso más. Escucha. Presioné un botón en la mesa, y de los altavoces escondidos comenzó a salir la voz de mi abuelo, clara y firme, como si estuviera presente entre nosotros. Siempre supe que la codicia podía cegar a los que se creen listos. Este hombre no buscó la familia, ni la historia ni el honor, solo el dinero. Por eso, antes de partir, decidí preparar un registro que mostrara la verdad.
Si mi nieta y su esposo piensan que pueden traicionar la confianza de la familia, que escuchen esto y entiendan la lección que el dinero nunca enseña, la lealtad y la integridad no tienen precio. Mi esposo retrocedió, como si las palabras lo golpearan físicamente. Su respiración se volvió irregular, su orgullo reducido a cenizas frente a la evidencia irrefutable de su traición. Cada gesto, cada intento de manipulación, quedaba expuesto ante nosotros y ante la memoria de mi abuelo, que había previsto cada movimiento. No, esto es un juego, dijo, intentando aferrarse a algo, cualquier cosa que pudiera salvarlo. Puedo explicar. No hay nada que explicar, dije con firmeza. Todo lo que querías, lo buscaste con engaños. Mi abuelo sabía exactamente lo que hacías, y esta grabación lo demuestra. Tu codicia te delató, y ahora eres tú quien enfrenta las consecuencias. El silencio que siguió fue absoluto. Cada segundo parecía durar eternidades mientras él comprendía, finalmente, que había sido atrapado en una trampa que no podía evadir. No había forma de negar la evidencia, y tampoco habría forma de recuperar la confianza que había destruido. El enfrentamiento había terminado, y la justicia, aunque inusual y silenciosa, se había cumplido. En ese momento comprendí que el poder de la verdad, cuando se combina con astucia y previsión, es más fuerte que cualquier manipulación. Mi esposo había aprendido la lección más difícil de su vida, que la codicia nunca puede superar la lealtad ni la memoria de quienes realmente nos aman y nos conocen. Después del enfrentamiento, la biblioteca quedó en un silencio casi reverente. Mi esposo estaba sentado, la cabeza baja, derrotado por la evidencia que había surgido de la nada. Cada segundo que pasaba reforzaba la certeza de que no podía escapar de la trampa que mi abuelo había preparado con tanta precisión. Lo que él no había entendido es que este no era solo un testamento ni una herencia, era una lección. Mientras yo me acercaba a él, con pasos medidos y controlando la emoción que hervía dentro de mí, le mostré el pequeño dispositivo que había desatado su caída. Su mirada se elevó lentamente, temerosa, y en sus ojos ya no quedaba rastro de arrogancia, solo miedo y remordimiento. ¿Todo esto era un plan de tu abuelo?, preguntó, con la voz quebrada. Sí, respondí. Mi abuelo siempre supo que algún día alguien intentaría aprovecharse de nuestra familia. Él dejó esto para proteger lo que era más importante, nuestra historia, nuestra integridad. No solo registró tus acciones, creó un escenario que pondría a prueba tu lealtad, o tu ausencia de ella. Le entregué la grabadora y le señalé que escuchara nuevamente. La voz de mi abuelo, firme y serena, se escuchaba narrando cada movimiento que él había intentado encubrir, cómo había tratado de manipular documentos, cómo había buscado dividir a la familia y cómo había mostrado su verdadera intención de apropiarse de todo sin respeto alguno por aquellos que nos habían precedido. Cada palabra era una prueba, cada pausa un recordatorio de que nada quedaba oculto. Lo más impactante fue ver cómo reaccionaba, cómo la comprensión de su traición lo consumía. Ya no había excusas. Ya no había maneras de justificar su codicia. Mi abuelo había previsto incluso su incredulidad, su negación, y había preparado un guión implacable para que la verdad saliera a la luz sin posibilidad de ser ignorada. Siempre supe que había predadores alrededor, continuaba la grabación. Pero también sabía que la familia verdadera se mantiene unida, que el honor y la lealtad son los valores que definen quiénes somos. El dinero puede tentar, puede cegar, pero nunca debe ser más importante que la integridad. Mientras la voz resonaba en la habitación, la sensación de justicia se mezclaba con una tristeza profunda. Porque aunque había ganado la partida, no podía dejar de sentir pena por la persona que se había perdido en la codicia y la mentira. Era un recordatorio de lo frágil que puede ser la confianza y de lo poderosas que son las acciones de quienes nos conocen y nos aman incluso después de su muerte. Mi esposo finalmente dejó escapar un suspiro largo, resignado. Sabía que la derrota era absoluta. La revelación de la grabadora no solo lo desenmascaraba, sino que también exponía su incapacidad para respetar la historia y el legado de una familia que había cuidado cada detalle durante generaciones. Y entonces entendí la lección más importante: la verdadera riqueza no se mide en dinero ni en propiedades. Se mide en honor, en lealtad y en la capacidad de proteger lo que realmente importa. Mi abuelo había dejado un legado que iba más allá de bienes materiales. Había enseñado que el amor y la memoria familiar son invencibles frente a la codicia. El silencio que siguió a la revelación se rompió apenas unos minutos después, cuando los demás familiares, que habían observado todo desde las sombras de la biblioteca, comenzaron a acercarse.
Sus miradas estaban llenas de una mezcla de asombro, alivio y cierto temor. Todos comprendían que lo que habían presenciado no era simplemente un conflicto por dinero, sino la exposición de la verdadera naturaleza de mi esposo. Mi madre, que siempre había tenido un sexto sentido para percibir las intenciones de las personas, se adelantó, caminando con paso firme. Sus ojos se posaron en él, y sin necesidad de palabras, toda la desaprobación acumulada durante meses quedó clara en su mirada. Era como si pudiera ver a través de cada mentira que él había tejido, y su silencio era más poderoso que cualquier reproche. Y no sé qué esperabas, dijo finalmente mi hermana, con voz calmada pero firme. Pensar que podrías jugar con nuestra familia y salir indemne, era ingenuo. Mi esposo intentó responder, pero no encontró palabras que pudieran reparar el daño. Cada intento de justificación sonaba hueco, vacío, ante la evidencia que todos habían escuchado. La grabadora no solo había capturado sus acciones, había capturado su carácter, y su verdadero rostro estaba ahora expuesto para todos. Yo me mantuve un paso atrás, observando cómo la tensión que él había generado se convertía en un peso que no podía soportar. Era extraño sentir cierto alivio y, al mismo tiempo, una punzada de tristeza, no por la familia, sino por la persona que había sido consumida por la codicia hasta el punto de perderlo todo. Y esto fue todo planeado por tu abuelo, balbuceó él, aún con la respiración entrecortada. No podía imaginar que... No, interrumpí. No era solo un plan. Era una prueba de quien merece mantener el legado de esta familia. Y tú, lamentablemente, fallaste. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y vi una mezcla de resentimiento y resignación. No había escape. Había subestimado la inteligencia de mi abuelo, la previsión de nuestra familia y la fuerza de los lazos que nos mantenían unidos. Cada palabra que él había dicho, cada acción que había tomado con la intención de dividirnos, ahora lo acorralaba de manera irrevocable. Mis padres se acercaron a mí y me tomaron de la mano. En sus ojos había orgullo, pero también la comprensión de que la batalla más difícil no había sido contra él, sino contra la posibilidad de que su traición hubiera fracturado lo que tanto nos costó mantener intacto. Mi abuelo, aún desde la tumba, había asegurado que la familia sobreviviera a la codicia de un intruso. Mi esposo permaneció allí, quieto, mientras todos lo rodeábamos en un círculo silencioso de juicio. No había palabras que pudieran borrar la evidencia, ni gestos que pudieran cambiar la percepción que ahora todos teníamos de él. La codicia lo había llevado a un callejón sin salida, y solo quedaba que enfrentara las consecuencias de sus actos. En ese momento comprendí algo que había estado presente desde el principio: la familia no se construye sobre bienes materiales, sino sobre confianza, respeto y amor compartido. Y mientras él lidiaba con su derrota, nosotros habíamos ganado algo mucho más valioso: la certeza de que el legado de nuestro apellido y nuestra historia estaba a salvo. Los días que siguieron fueron intensos. No solo se trataba de procesar emocionalmente lo ocurrido, sino también de actuar con firmeza para proteger lo que legítimamente pertenecía a la familia. La grabadora de mi abuelo había demostrado lo que todos sospechábamos, pero necesitábamos formalizar la evidencia para que no hubiera lugar a dudas legales. Contratamos a un abogado de confianza que revisó cada palabra grabada, cada gesto captado y cada intento de manipulación de mi esposo. Todo fue documentado con precisión, la evidencia no dejaba margen para interpretaciones. No se trataba de venganza, sino de asegurar que la justicia prevaleciera de acuerdo con los deseos y la previsión de mi abuelo. Mi esposo, que al principio parecía aturdido, ahora mostraba señales de desesperación. Intentó negociar, ofrecer excusas, prometer cambios, pero todo sonaba vacío. La familia, unida como nunca antes, decidió actuar de manera firme. Los documentos originales, los bienes y la administración del patrimonio quedarían bajo nuestra supervisión, con medidas estrictas para evitar que alguien más intentara repetir semejante traición. No hay vuelta atrás, dije, con voz serena. Todo lo que intentaste manipular ahora está seguro, tal como mi abuelo lo planeó. La sensación de justicia no venía del castigo en sí, sino de la claridad que se había establecido: la codicia no tiene cabida cuando hay memoria, honor y vigilancia. Cada uno de nosotros comprendió que preservar la integridad familiar requería no solo amor, sino también firmeza y previsión. Mi esposo, por su parte, fue obligado a aceptar un acuerdo legal que limitaba su acceso a los bienes familiares y reconocía la veracidad de la evidencia recopilada. La grabación se presentó como prueba, y cualquier intento de impugnación resultó imposible. No podía borrar su traición,
ni manipular la historia que él mismo había ayudado a construir. La justicia legal se había alineado perfectamente con la justicia moral que ya se había impuesto en la biblioteca aquel día. Pero más allá de los aspectos legales, algo más profundo cambió en nosotros. La familia, que por momentos había estado en peligro de fracturarse, se consolidó. Aprendimos que la vigilancia, la previsión y la honestidad no son solo virtudes abstractas, sino herramientas concretas para proteger lo que realmente importa. Mi abuelo, aún desde su lugar final, nos había enseñado que proteger la memoria y la historia de nuestra familia era más importante que cualquier cantidad de dinero. Cada vez que recordábamos aquel día, entendíamos que la lección era doble: la codicia se castiga por sí misma, y la lealtad verdadera siempre prevalece. Mi esposo se convirtió en un ejemplo de lo que ocurre cuando el ego y la ambición superan a la ética, un recordatorio silencioso de que no hay atajos para ganar algo que no se merece. Finalmente, mientras cerrábamos los libros y documentos que habían sido motivo de tanto conflicto, sentí una calma profunda. La familia había sobrevivido a la traición, y la herencia de mi abuelo no solo era material, era un legado de valores, astucia y amor que ahora nosotros debíamos proteger y transmitir a las futuras generaciones. La batalla había terminado, pero la lección, esa sí, perduraría para siempre. El silencio que quedó tras la tormenta de traición no era vacío, estaba lleno de aprendizaje y de una sensación de victoria tranquila. La familia, unida más que nunca, comenzó a reorganizarse. Los documentos, las propiedades y los recuerdos de mi abuelo habían sido asegurados, pero lo más importante era la paz que se sentía en el aire. Sabíamos que ningún intento de codicia podría quebrarnos mientras mantuviéramos nuestros lazos fuertes y nuestro honor intacto. Mi esposo estaba apartado de cualquier decisión relacionada con el patrimonio. La derrota lo había cambiado, no en el sentido de redención inmediata, sino en la comprensión forzada de la gravedad de sus actos. Cada vez que nos veía, sus ojos reflejaban un reconocimiento silencioso de que había perdido no solo una herencia, sino también el respeto y la confianza de quienes más lo habían cuidado. No había palabras que repararan aquello, solo quedaba que aprendiera la lección de la manera más dura posible. Con la evidencia de la grabadora, mi familia había logrado algo más que justicia. Había consolidado los valores que mi abuelo había dejado como legado. Aprendimos que la riqueza material nunca debía ser más importante que la integridad, la lealtad y la unión familiar. Cada gesto, cada mirada entre nosotros, reforzaba ese entendimiento silencioso. La familia verdadera se protege y se respeta, y nadie puede destruirla sin enfrentarse primero a sí mismo. Los días siguientes fueron de reconstrucción emocional. Conversamos, compartimos recuerdos de mi abuelo y recordamos su ingenio y sabiduría. Cada uno de nosotros comprendió que el verdadero legado no eran los bienes, sino las lecciones que él había dejado. La astucia con la que preparó la grabadora, la previsión de cada detalle y su capacidad para anticipar la traición se convirtieron en historias que ahora contaríamos a las generaciones futuras. Mi esposo permanecía como un recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando la codicia domina el corazón. Aunque todavía formaba parte de nuestra vida, su influencia se redujo a cero en lo que respectaba a decisiones familiares. Aprendió, de la manera más difícil, que la confianza no se recupera tan fácilmente y que el respeto, una vez perdido, deja cicatrices profundas. Finalmente, mientras la familia se reunía en la biblioteca, rodeados de los recuerdos y documentos que habían sido motivo de conflicto, sentí una calma profunda. La lección estaba clara: el dinero puede tentar, pero no puede reemplazar los valores que nos definen. Mi abuelo, desde más allá de la tumba, había logrado proteger no solo sus bienes, sino la esencia misma de lo que éramos. Su plan no solo había atrapado al traidor, sino que también nos había enseñado la importancia de la vigilancia, la honestidad y la unión. Y así, en ese ambiente cargado de historia y memoria, comprendimos que la verdadera herencia no se mide en dinero ni propiedades, sino en los valores que dejamos y la familia que construimos. La codicia se había topado con la astucia y la lealtad, y había sido derrotada. La lección de mi abuelo permanecería viva en nosotros, recordándonos siempre que la riqueza más grande no se toca con las manos, sino con el corazón. La historia había terminado, pero el legado continuaría para siempre, más fuerte, más sabio y más unido que nunca.